Buenos días, compañeros. Somos el grupo 2 del curso de Normas Internacionales de Auditoría Sección X, integrado por Edgar Ariel Riz, Rosa Marina García, Edras Vinicio Iliu, Elmer Saúl Mayorga, Rosa Carolina Telón y Jessica Rola García. En esta ocasión les estaremos hablando acerca de 3 normas, la NIA 320, 330 y 315. Empezamos con la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad del auditor al aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y realización de una auditoría de estados financieros. Todo esto con el objetivo de aplicar correctamente el concepto de importancia relativa en la planificación y en la ejecución de la misma. La determinación de la importancia relativa para los estados financieros se establece cuando el auditor determina la estrategia global de la auditoría. El auditor también determinará el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar en la auditoría de estados financieros. La utilización de referencias a efectos de determinar la importancia relativa para los estados financieros. En esta determinación implica la aplicación del juicio profesional del auditor. A menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida como un punto de partida para determinar la importancia relativa en los estados financieros en su conjunto. Dentro de la documentación se incluirá la importancia relativa para los estados financieros, así como el nivel o los niveles de importancia relativa determinado para cierto grupo de transacciones, la importancia relativa en la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras establecidas a medida en que avanza la auditoría. Continuamos con la NIA 330, respuesta del auditor a los riesgos valorados. El alcance es la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuesta a los riesgos de incorrección material identificados. Todo esto con el objetivo de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos anteriormente valorados de incorrección material y la implementación de las respuestas adecuadas para dichos riesgos. Continuando con la presentación de la NIA 330, veremos los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material. La valoración por el auditor de los riesgos identificados en las afirmaciones sirve de base para la consideración del enfoque de auditoría adecuado relativo al diseño y aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores. El auditor debe evaluar la naturaleza, el momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores para dar respuesta a los riesgos valorados en las afirmaciones, ya que esto se refiere a su objeto, a su tipo, es decir, inspección, observación, indagación, confirmación, recálculo, ejecución y procedimientos analíticos. El diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores, cuya naturaleza, momento de realización y extensión se basan en riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y responden a ellos, proporcionan también una correspondencia clara entre los procedimientos de auditoría posteriores y la valoración del riesgo. Algunas de las pruebas de controles se realizan solo sobre aquellos controles que el auditor hayan considerado adecuadamente diseñados para prevenir o para detectar y corregir una incorrección material en una afirmación. Los procedimientos sustantivos requiere que el auditor diseñe y aplique procedimientos para que cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulten materiales, con independencia de los riesgos valorados de incorrección material. Los procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos. En este caso, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor de partes confirmantes adecuada le puede facilitar la obtención de evidencia de auditoría con el alto nivel de fiabilidad requerido para responder a los riesgos significativos de incorrección material, ya sea debida a fraude o a error. La adecuación de la presentación y de la información revelada es la evaluación
y presentación, disposición y contenido de los estados financieros incluye, por ejemplo, la consideración de la terminología utilizada de conformidad con el marco de información financiera aplicable, el grado de detalle, la agregación y desagregación de las cantidades y las bases de las cantidades mostradas. A medida que el auditor aplica los procedimientos de auditoría planificados, la evidencia de auditoría obtenida puede llevarlos a modificar la naturaleza, el momento de realización o la extensión de otros procedimientos de auditoría planificados. Puede llegar al conocimiento del auditor información que difiera significativamente de la información en la cual se basó la valoración del riesgo, por ejemplo, la realización de procedimientos sustantivos que puedan alterar su juicio en la valoración del riesgo. El auditor puede detectar discrepancias en los registros contables, evidencia contradictoria o falta de evidencia. Los procedimientos analíticos realizados en la fase de revisión global de la auditoría pongan de manifiesto un riesgo de incorrección material que no había sido identificado con anterioridad. Documentación. La forma y la extensión de la documentación de auditoría dependen del juicio profesional del auditor y está influida por la naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad y de su control interno, la disponibilidad de información en la entidad y la metodología de auditoría, así como por la tecnología utilizada en la auditoría. Buenas noches, en esta ocasión hablaremos acerca de la NIVA 315, que es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. El alcance que tiene esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Requerimientos. Procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. El auditor deberá realizar procedimientos de valoración y riesgos. Estos deberán de incluir lo siguiente, como indagaciones, procedimientos analíticos, observación e inspección, y el socio del encargo y otros miembros del plan del equipo deberán de discutir el grado de exposición de los estados financieros acerca de las incorrecciones materiales que estos pudieran contener. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. La entidad y su entorno. El auditor deberá de obtener conocimiento de lo siguiente: factores relevantes sectoriales y normativos, la naturaleza de la entidad, la selección y aplicación de las políticas contables, los objetivos y las estrategias de la entidad, la medición y revisión de los estados de resultados, el control interno de la entidad. El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. No todos los controles relativos a la información financiera son relevantes para la auditoría. El auditor deberá de tomar en cuenta la naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes, el proceso de valoración de riesgo por la entidad y las actividades de control relevantes para la auditoría y el seguimiento de los controles. Identificación y valoración de riesgos de incorrección material. El auditor deberá identificar y valorar los riesgos. También deberá verificar qué riesgos requieren una consideración especial de auditoría y los riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y por último, deberá de realizar la valoración que tienen estos riesgos. Documentación. El auditor deberá de incluir la siguiente documentación de auditoría: resultados de la discusión entre el equipo del encargo de auditoría, elementos claves del conocimiento obtenido de los aspectos de la entidad y su entorno, riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, y el riesgo identificados en los controles relacionados con ellos.
El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, factores sectoriales, competencia en el mercado y la demanda de un producto, factores normativos, principios contables según el país donde opera la entidad, régimen fiscal, política gubernamental que afectan el desarrollo económico de la entidad, otros factores que se encuentran fuera del alcance de la entidad, como por ejemplo la inflación y la devaluación de la moneda, naturaleza de la entidad, afecta principalmente el desarrollo operativo, tales como la alianza de negocio con otras entidades, o con clientes o proveedores claves. Naturaleza de la entidad con medio especial. Ejemplo, un arrendamiento de un activo financiero, selección y aplicación de políticas contables por la entidad, método de contabilización de registros de montos significativos, cambio de políticas contables, normas reglamentarias que son actualizadas, objetivos, estrategias y riesgos de negocios relacionados. Esto es más amplio que el riesgo de incorrección material, debido a que afecta el entorno económico externo e interno de la entidad para luego repercutir en una incorrección material. Medición y revisión del resultado financiero de la entidad. La medición y revisión del resultado provoca en los empleados que se sientan presionados por alcanzar resultados, por lo que en ocasiones pueden ocasionar el incremento del riesgo de incumplimiento al control interno de la entidad. Finalidad del control interno. El control interno se diseña, se implementa, se mantiene con el fin de resolver los riesgos del negocio. Estos a la vez pueden ser una amenaza de cumplir los objetivos de la entidad, que son la eficacia, la eficiencia y cumplimiento de leyes reglamentarias, limitaciones del control interno. Esto significa que las decisiones tomadas pueden ser erróneas o que el control no sea eficaz. División del control interno en componentes. Estos componentes son el entorno del control, valoración de riesgos, sistemas de información, actividad de control, seguimiento de controles, elementos manuales y automatizados de control interno. Son relevantes para el control porque un buen sistema mal utilizado no llega a los objetivos deseados de la entidad. Información confidencial o transacciones económicas de la entidad, de los cuales varios usuarios tienen acceso, corren el riesgo de ser manipulados. Muy bien, continuando con la presentación, el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Factores sectoriales. Este apartado se divide en partes que son muy importantes a evaluar, como lo es el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes y avances tecnológicos. Asimismo, la norma establece otros aspectos que el auditor debe tener en cuenta para evaluar, como lo es el mercado y competencia en precios, actividades cíclicas, es decir, actividades repetitivas, disponibilidad y coste de la energía. Factores normativos. De igual manera se divide en partes, como lo es el marco de información financiera aplicable, el entorno legal y político, que son partes muy importantes también para evaluar. También existen otros aspectos que se deben de tomar en cuenta, como son los principios contables y prácticas sectoriales, el marco normativo de la entidad, así también como su régimen fiscal, ¿verdad? Naturaleza de la entidad. El tener conocimiento de la naturaleza de la entidad le permite al auditor saber qué tan compleja es la estructura, así como las relaciones que hay entre los propietarios. Selección y aplicación de las políticas contables por la entidad. De igual manera, tener conocimiento de la selección y aplicación de las políticas contables le permite al auditor determinar qué métodos se han utilizado, así como qué cambios han surgido en las políticas contables. Medición y revisión del resultado financiero de la entidad. La norma establece que la dirección y otras personas deben de revisar el resultado de la entidad, esto con la finalidad de generar una presión sobre la misma y poder tomar medidas para mejorar los resultados que se pretendan alcanzar.
Controles relevantes para la auditoría. El auditor debe de determinar cuáles son los controles importantes para la auditoría, evaluando así su importancia relativa, si este control puede detectar y corregir una incorrección material. El proceso de valoración del riesgo. El auditor debe de conocer la gestión del proceso de valoración del riesgo que ha adoptado la entidad con la finalidad de determinar si es adecuado o no. Si es adecuado, pues facilita al auditor identificar los riesgos de incorrección material. Conocimiento del auditor acerca de la presencia y ausencia de las actividades de control. Es muy importante tener conocimiento de las actividades de control, pero si no es suficiente, se determina si existe la necesidad de una atención adicional para obtener el conocimiento de las actividades de control que ha implementado la entidad. Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia que ayuda al auditor. Los conceptos subyacen en las actividades de control de las entidades de pequeña dimensión. Probablemente sean similares a los de las entidades de gran dimensión, pero pueden diferir en cuanto al grado de formalización con el que funcionan. Riesgos derivados de las tecnologías de la información. La utilización de la tecnología de la información afectan al modo en que se implementan las actividades de control. Desde el punto de vista del auditor, los controles sobre los sistemas de las tecnologías de información son eficaces cuando mantienen la integridad de la información, la seguridad de los datos que procesan dichos sistemas, que incluyen controles generales de la tecnología de información, controles de aplicaciones eficaces. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. 1. Valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, a los que se relacionan de manera generalizada en los estados financieros en su conjunto y potencialmente afectan a varias afirmaciones. 2. Valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Estas deben tenerse en cuenta, ya que ellos facilitan de manera directa la determinación de la naturaleza. Número 3. La utilización de las afirmaciones al manifestar que los estados financieros son conformes con el marco de información financiera aplicable. La dirección implícita o explícitamente realiza afirmaciones en relación con el reconocimiento, la medición y la presentación de tipos de transacciones y de hechos de saldos contables y de información a revelar. 4. Las afirmaciones sobre tipo de transacciones, saldos contables y la correspondiente información a revelar. Las afirmaciones utilizadas por el auditor al considerar distintos tipos de potenciales incorrecciones que pueden ocurrir se pueden clasificar en las categorías siguientes. A. Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos. B. Afirmaciones sobre saldos contables y la correspondiente información a revelar al cierre del periodo. Muchas gracias por su atención.